Legisladores federales y locales, el Comité Estatal del Partido, integrantes de la dirigencia nacional y concejales en alcaldías de Morena manifestaron su respaldo a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, ante la campaña negra orquestada desde gobiernos de la oposición y advirtieron que en las conductas de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, podrían configurarse los delitos de coalición de servidores públicos, amenazas y uso ilícito de atribuciones y facultades previstos en los códigos nacional y de la ciudad, así como violaciones a 4 ordenamientos más, incluidas faltas administrativas graves. Al convalidar las conductas de Cuevas, luego de que la Contraloría General incautó propaganda en contra de la mandataria capitalina en las oficinas de la alcaldía y profirió amenazas en contra de Sheinbaum, cuando menos los titulares de Álvaro Obregón y Benito Juárez, Lía Limón y Santiago Taboada estarían implicados con la alcaldesa en el delito de coalición de servidores públicos señalado en el artículo 266 del Código Penal local al intentar, con acciones contrarias a la ley, menoscabar la imagen de la jefa de gobierno. El senador de la República, César Cravioto, sostuvo que al ordenar la impresión de dichos materiales, su resguardo en oficinas públicas del mismo órgano político administrativo y su distribución, y la amenaza que posteriormente lanzó en contra de la jefa de gobierno, podría ser acusada además de uso ilícito de atribuciones y facultades conforme al artículo 217 del Código Penal Federal y amenazas previsto en el 209 del Código Penal Local. Explicó que se violentaron además de la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el honor y la propia imagen, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas. En conferencia de prensa en el vestíbulo del Congreso de la Ciudad de México y ante la amenaza que abiertamente manifestó Cuevas en contra de la titular del Ejecutivo local, la coordinadora de Morena, Marta Ávila, consideró, sin prejuzgar sobre el estado de salud mental de la alcaldesa, que debe valorarse si sus conductas compulsivas son de una persona apta para gobernar, al advertir que sus acciones podrían derivar en violencia social. El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, dijo que las campañas negras no son nuevas y una de las personas que más las ha padecido, inclusive con spots pagados por televisión, es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en lugar de debilitarlo, fortaleció su movimiento. Agregó que las conductas de Cuevas ponen de manifiesto 2 proyectos de gobierno, el de la alcaldesa que miente primero al pretender acusar a la Contraloría de sembrarle los panfletos y después amenaza, y el que representan el presidente de la República y la jefa de gobierno de un país y una ciudad en paz, democrática y con derechos plenos. Veamos enseguida cómo Morena respalda a Claudia Sheinbaum contra la campaña negra de la sicaria de Monreal orquestada por el MACPRIAN. Buenas tardes a todas, todos. A los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa. Nuevamente, la opinión pública es testigo de hechos graves y muy lamentables cometidos por la alcaldesa de Cuauhtémoc. Hechos completamente contrarios a la ley, la democracia y al buen gobierno. No se trata de un pleito del mundo, ni del gobierno contra ella. Actividades de representación popular. Ha censurado a quienes en ejercicio de su propia alcaldía. Ha cerrado arbitrariamente espacios públicos para el disfrute de las y los habitantes de su demarcación. Ha borrado expresiones de la cultura popular que la gente en Cuauhtémoc ha defendido y preservado por décadas. Todas estas situaciones no son anecdóticas, sino graves violaciones a la ley. Su conducta es reiteradamente contraria a que estamos acudiendo ante las instancias competentes. Queremos claro que de ninguna manera prejuzgamos sobre su salud mental. Solo nos remitimos a la determinación de una jueza del Poder Judicial de la Ciudad de México sobre las conductas compulsivas de esta persona. La alcaldesa reacciona violentamente ante cualquier situación y se debe valorar con toda responsabilidad y seriedad si una persona con estas condiciones es apta para gobernar. Pues no se
de desestabilizar al gobierno de la ciudad, el cual se ha ganado reconocimiento local y nacional por su gestión. La derecha apuesta a polarizar, enturbiar el ambiente político y social, provocar caos y pánico social. Estos son los métodos totalmente contrarios a la democracia, pues buscan crear una atmósfera de violencia y de confrontación que resulta muy peligrosa para la sociedad. Por nuestra parte, nos reiteramos como un movimiento pacífico que no ha roto un solo vidrio y les decimos con firmeza que no vamos a caer en sus provocaciones. La derecha, como siempre, pretende evadir su responsabilidad, se victimiza y acusan de presuntos montajes. Ellos sí son expertos en montaje. No olvidamos los montajes de García Luna avalados por Fox y Calderón. Es vergonzoso ver a la oposición de derecha cada vez que comete un delito o incurre en un escándalo acusar persecución política y culpar al gobierno de las tropelías que ellos cometen. Nuevamente exhortamos a la derecha opositora a que se conduzca a respeto y a que abandone su apuesta por las campañas de odio, mentiras y guerra sucia, pues las y los capitalinos ya no las aceptan ni merecen y demandan respeto y un buen gobierno por parte de las y los servidores públicos. Muchas gracias. Bueno, pues nos hicieron el favor de recibirnos el grupo parlamentario de nuestro movimiento. Están acá todas nuestras diputadas y diputados. Primero, ¿por qué consideramos que era importante? Lo primero, porque las campañas sucias, negras, de desprestigio, no son una novedad. La izquierda las ha padecido desde hace 50 años. Desde Luis Echeverría ya se organizaban. Hay que recordar que aquí en la Ciudad de México, quien vivió la peor campaña sucia que se haya recordado fue el actual presidente. Cuando fue jefe de gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la derecha llenó de spots de televisión, de noticias falsas, para intentar descarrilar al presidente, al actual presidente. Afortunadamente, en ese entonces, la gente luego se dio cuenta. Luego se dio cuenta que eran mentiras. Y en vez de lastimar a nuestro movimiento, se terminó fortaleciendo. Bueno, pues ayer se comprobó que estamos en una reedición de eso. Seguramente el PAN volvió a contratar a sus consultores, Claudio X González, haber contratado a algunos consultores pues de esos que siempre han utilizado, y les sugirieron, ¿sabe qué? Hay que descalificar a la jefa de gobierno para que le vaya bien a la derecha en la ciudad. Pues nosotros ya lo veníamos advirtiendo, todos vimos en la ciudad estos volantes, los estuvieron repartiendo durante semanas, en Tláhuac, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, y lo que ayer se comprobó es que esa campaña demostró pues que sí hay una campaña para denostar a la jefa de gobierno, al presidente de la República, al movimiento de transformación, y está orquestado y financiado desde las alcaldías de oposición. Para nosotros esto es gravísimo, porque llegar al gobierno es una responsabilidad. Cuando uno llega al gobierno tiene que aprender a gobernar para todos. El edificio de la alcaldía Cuauhtémoc no solo es para los que votan por el PRIAN. La alcaldesa de Cuauhtémoc, de Benito Juárez, deben de representar a todos los habitantes. Y por eso es inaceptable utilizar las instituciones, los recursos públicos, para hacer política, y sobre todo política de la chafa, politiquería. Eso es lo primero que queremos señalar. Lo segundo, decirle a la ciudadanía, decirle a la gente de nuestra ciudad, miren, hay dos proyectos en la capital. Ese, el que vimos ayer, el de una persona que primero salió a decir que le habían sembrado los volantes y luego ya dijo que sí eran de ellos y que se puso a ofender, ya convocar a partir madres y todo ese horror. Y hay un proyecto que es el que nosotros representamos, que representa el presidente, que representa la jefa de gobierno, que lo que quiere es que esta ciudad sea una ciudad en paz, con libertades, con derechos, con un sistema de bienestar social, con espacios públicos gratuitos, con derechos para todas y todos. Esos son los dos proyectos, y nosotros, todos y todas los que estamos aquí, vamos a seguir dedicándonos en cuerpo y alma a que esta ciudad siga siendo una ciudad democrática, de derechos, y que esas campañas de libertades y que esa política, que es la política del miedo,
del odio nunca triunfe en nuestra ciudad. Muchas gracias y decirle a los habitantes de Cuauhtémoc que no están solos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como ya lo ha dicho el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, Sebastián Ramírez, el día de hoy en unidad, nuestro movimiento decide hacer un posicionamiento muy claro sobre lo que ocurrió el día de ayer en las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc. Porque la violencia en sus distintas modalidades ha sido la principal herramienta que ha utilizado la alcaldesa Sandra Cuevas para imponer su voluntad y así hacer uso de la ausencia institucional. Es así como ha sometido a vecinas y a vecinos, a liderazgos comunitarios. Es así como ha agredido a mis compañeras y compañeros concejales. Ha atacado a diputadas y a diputados de todos los partidos. Es así como ha atacado también al cuerpo de la policía. Y ahora pretende vulnerar los derechos políticos de quien encabeza el gobierno de la Ciudad de México. Pero sobre todo está vulnerando los derechos de quienes votamos por el proyecto que hoy encabeza esta ciudad. No se trata únicamente de una lucha por el poder. Lo que ocurre en la Alcaldía Cuauhtémoc día tras día desde que llegó es la normalización de la violencia como discurso, pero también como estrategia política, tratando en todo momento de polarizar, tratando en todo momento de imponer. Es el autoritarismo, la cerrazón, la violencia, sin capacidad de diálogo, sin capacidad de construir soluciones de forma democrática y plural. Esta última ocasión, lo que vimos con la propaganda fuera de los marcos de la ley, encontrada en la Dirección General de Desarrollo Oficial, podría constituir 3 probables faltas: administrativas, penales, pero también electorales. Y tanto la Contraloría como la Fiscalía tendrá que investigarlo. Además, Sandra Cuevas declaró de manera textual, amenazando a la jefa de gobierno, que le va a romper su madre. Y quienes vivimos en la Alcaldía Cuauhtémoc podemos decirle a Sandra Cuevas que en estos 15 meses de gobierno lo que ha hecho es romper nuestra alcaldía, romper la comunidad, romper nuestras calles. Y frente a ello no nos vamos a quedar callados, vamos a seguir ocupando los espacios públicos, vamos a alzar la voz, porque hay evidencia de que desde la derecha se han articulado diversas campañas en contra de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Hay que decirlo fuerte y claro. Ni en la Cuauhtémoc ni en la ciudad, esta puede ser la forma de hacer política y de gobernar. Quienes hoy apostamos por la transformación de la vida pública de la ciudad y el país, lo hacemos convencidas y convencidos de que otras formas de hacer política son posibles. Eso, lo que representa el gobierno de Sandra Cuevas, los valores antidemocráticos, contrastan con la manera de construir política desde Morena. Posicionarnos hoy en contra de todo tipo de violencia es mostrar un talante democrático y defender lo que la ciudadanía ha ganado a punta de luchas, de marchas, de salir a las calles. Y eso no vamos a permitir que se revierta en esta ciudad de derechos. Este no puede ser ni debe ser el debate de la ciudad. La ciudad y su ciudadanía requiere un debate con sustancia, sin ataques carentes de fondo o justificación. No podemos permitirnos dejar de lado los temas que en verdad nos competen: el bienestar de las personas, la buena gobernanza en la Cuauhtémoc y la probidad, el compromiso y la política de causas como la única forma de gobierno para la Ciudad de México y sus 16 alcaldías. Gracias. Buenas tardes. Lo que el día de ayer, con la acción del Contralor de la Ciudad de México, se evidenció es que sí hay una campaña orquestada desde la derecha en la ciudad contra la jefa de gobierno. Estas semanas que hemos visto acciones atípicas en el metro, estos volantes que no sabíamos de dónde venían, que han circulado a lo largo y ancho de la ciudad, pues hoy justamente, o más bien ayer en la noche justamente, pues salió a la luz que seguramente con recursos públicos de la Alcaldía Cuauhtémoc se está orquestando esta campaña contra la jefa de gobierno. He visto cómo Acción Nacional quiere decir que solo son unos volantes, que por qué tanto escándalo. Primero, comentar que no solo son unos volantes, es un contenido ilegal comunicacional y, vuelvo a insistir, orquestado. Tan está orquestado que ayer vimos a 2 alcaldes más, 2 que se dicen precandidatos a la jefatura de gobierno por la derecha, que salieron a respaldar y salieron a reivindicar estos actos ilegales. Hay distintas
documentos oficiales que nos dicen cuáles pueden ser las ilegalidades. Claramente hay un objetivo de menoscabar la imagen de la jefa de gobierno ante la opinión pública, y algunos de los delitos, eso ya lo dictaminará la Fiscalía y o la Contraloría, son, por ejemplo, coalición de servidores públicos. Dice el artículo 266 del Código Penal de la Ciudad de México: a los servidores públicos que con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales se coaliguen. Por eso es tan importante la reacción que tuvieron, de coaligarse. Claro que en su propia reacción están demostrando su culpabilidad. Se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de 2 a 7 años y de 100 a 300 días de multa. En el mismo Código Penal, en el artículo 209, habla de amenazas. ¿Qué no vimos todos? ¿Cómo amenazó Sandra Cuevas a la doctora Claudia Sheinbaum? Dice: al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, es para ser castigado. También en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿qué no se la pasan diciendo los panistas el tema del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres? En su artículo 18 habla de la violencia institucional. Son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos. La violencia política contra las mujeres por razones políticas puede expresarse, entre otras, a través de distintas conductas, pero solo voy a hablar de una: realizar o distribuir propaganda que calumnie, degrade o descalifique. Pues ¿no es eso el volante? Entonces, que no vengan a minimizar y que no vengan a decir que solo fueron unos volantes. Escuché a un comunicador en la mañana diciendo, pues casi si no encontraron un muerto en la oficina de Sandra Cuevas, entonces ¿por qué tanto escándalo? Es claramente delitos lo que vimos el día de ayer. Y ya la Contraloría y ya la Fiscalía están investigando. Y por último, solo quiero decirle a los habitantes de esta ciudad, primero, que se fijen bien en quién votar. Yo creo que muchos habitantes de la Cuauhtémoc ya deben de estar arrepentidísimos por votar por estos personajes. Los de la Colonia Roma, los de la Condesa, los de la Juárez, los de la Cuauhtémoc, todos, pero sobre todo esas colonias, Santa María de la Ribera, que se den cuenta a qué personaje llevaron al poder y que se den cuenta qué personajes de la derecha quieren gobernar esta ciudad. ¿De veras queremos este nivel de política en la Ciudad de México? ¿De veras queremos seguir empoderando a estos personajes en la Ciudad de México? Y también decirles a los habitantes de la ciudad, cuando vean una campaña de estas, de que pasa un asunto extraño en la ciudad, siempre piensen, aquí hay mano negra, o más bien mano azul. Aquí hay mano azul, porque lo que está ocurriendo y lo que desafortunadamente vamos a seguir viendo es una campaña orquestada, siniestra por parte de la derecha. Entonces, no minimicemos, veamos qué dicen las autoridades y nosotros seguiremos denunciando estas actitudes porque no podemos permitir que se vea como algo normal en la Ciudad de México. Muchas gracias. Quedamos listos para preguntas. Acá el compañero. ¿Quiere decir su mail? Sí. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Entonces ustedes configuran cuántos delitos, de qué naturaleza, y si estos delitos, qué penalidades tienen. Podría estar pensando en la destitución ya de esta señora que solo causa problemas a la capital del país y a los que viven en Cuauhtémoc. ¿Qué delitos? ¿Hacia dónde van estas denuncias? Yo estoy hablando de que hay distintos
delitos que pueden configurarse, pero será la autoridad competente, en este caso la Fiscalía, en este caso la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales y en este caso la propia Contraloría, la que nos digan. Pero yo aquí hablé de Código Penal, artículos 209 y 266. Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, artículo 18, artículo 20 ter, incisos sexto, octavo y noveno, artículo 20 quinques, y Ley de Responsabilidades Civiles para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, Daño al Patrimonio Moral, artículo 30, y Código Penal Federal, uso ilícito de atribuciones y facultades, artículo 217, y Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, artículos 53, 54 y 71. Esos son algunos, pero obviamente es la autoridad la que tiene que decir qué artículos están violando de los distintos ordenamientos vigentes en la Ciudad de México. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenos días. Perdón. Soy Laura Cardoso del Grupo Fórmula. Hola, Laura. Yo quiero saber si se puede iniciar, como algunos de ustedes, sobre todo legisladores, lo han comentado, iniciar un juicio político en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas. ¿Cuál sería ese proceso legislativo y bajo qué argumento sería? Mira, que ahorita la diputada Marta contestar, pero yo quisiera decir algo. A la alcaldesa de Cuauhtémoc vive de hacer de la política un espectáculo frívolo. La vimos ayer. De hecho, es importante hoy precisar, el Contralor llegó a la alcaldía de Cuauhtémoc solo, con la representante del OIC en la alcaldía, entraron al edificio. Hoy relató el Contralor que tuvo que llamar a la policía, porque la propia alcaldesa llamó porros, etcétera, y se necesitaba garantizar su seguridad. Y luego la vimos hasta la 1 de la mañana hacer un espectáculo con televisión en vivo, dar 4 versiones distintas sobre lo que había sucedido. Primero dijo que los volantes los había sembrado el Contralor, luego dijo que sí eran de ella, luego dijo que qué tenían de malo, etc. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros no vamos a hacerle el caldo gordo a que ella se victimice. La gente está valorando quién es, cómo gobiernan, y las instituciones tienen que funcionar. Ayer ya había ido un fiscal, estaba la Contraloría, y tienen que llevarse a cabo los procesos. Tampoco la vamos a convertir en Sandra mártir, no, pues no. Mártires los vecinos de Cuauhtémoc que padecen ese mal gobierno, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, como dice nuestro presidente del partido, nosotros con nuestros asesores y equipos de abogados vamos a analizar rigurosamente las acciones legales procedentes en el marco de nuestras facultades como diputadas y diputados del Congreso. Como lo hemos dicho, lo vamos a hacer con toda responsabilidad. Por el momento no descartamos ningún tipo de acción. En la ciudad el juicio político procede por violaciones graves a la Constitución y a las leyes locales, así como el manejo indebido de fondos y recursos públicos. Ciertamente vemos que varias de las conductas de la alcaldesa son sistemáticas y se encuadran en estos supuestos. Se realizan ataques en contra de las instituciones democráticas y los derechos humanos, producto de la malversación de fondos, y todo ello es contrario y perjudica al interés general. Por eso, como lo dije, vamos a hacer este análisis y a partir de eso plantearemos la ruta legislativa. Muchas gracias. Acá. Gracias. Volviendo a la pregunta anterior, diputada, ¿qué ha pasado con los solicitudes de juicio que se habían presentado anteriormente? Porque creo que en el Congreso ni comisión jurisdiccional se ha integrado, ¿no? Y preguntarles si hay alguna, o piensan... No eran juicios políticos, eran cuestiones de comparecencia. Si no mal recuerdo, Manuel Oropesa había presentado una... Pero esa es otra ley. Sí, bueno, entonces, nosotros no hemos, antes de ocupar el cargo que ahora tiene. Rezago de juicio político porque ya les expliqué yo que hay que analizar muy bien, ¿no?, el tema de juicio político. ¿Están vigentes o...? ¿Cómo? Bueno, ¿siguen vigentes esas solicitudes, esas peticiones que en su momento presentó Manuel Oropesa, efectivamente como ciudadano en ese momento?
No, bueno, habría que ver en los archivos del Congreso si no han fenecido, se entregaron ya y se archivaron. Eso es lo que hay que revisar. La otra pregunta que haces de la contracampaña, pues yo creo que no es una contracampaña. Nosotros estamos ya informando a la ciudadanía lo que pasa en la ciudad. Digo, como ya decían los compañeros, esta campaña sucia que se está haciendo en contra de la jefa de gobierno, en contra del gobierno de la ciudadanía tiene que enterarse de lo que está pasando, porque la ciudadanía ya sabe lo que está pasando, esto tan sistemático, pero nosotros no hacemos contracampañas, no vamos a usar lo mismo que usan ellos, y el pueblo va a saber y va a analizar y va a cobrar lo que hoy está padeciendo en esta alcaldía de la Cuauhtémoc y en otras más, porque Lía Limón no pinta mal las rancheras también en casos de violencia, y también vamos a revisar ese tema. Gracias. Nada más sobre los juicios. Yo diría que a Morena le interesan dos juicios. El juicio del pueblo sobre sus gobernantes, y creo que ese juicio ya lo tiene muy claro el pueblo de la Cuauhtémoc, y es reprobar en sus funciones a Sandra Cuevas. Y el otro juicio que nos interesa es el juicio de los ciudadanos, que tengan buen juicio a la hora de elegir a sus gobernantes. De veras que estos terribles años de personajes como Sandra Cuevas, como Taboada, como Lía Limón, como Tabe, pues deben de ser suficiente escarmiento para los habitantes de la ciudad para ya no equivocarse de esa manera. Nosotros también, como movimiento y como Morena, también tenemos mucho que aprender de ese proceso, pero esos son los juicios que nos interesan, los juicios del pueblo y los juicios que le dan a los malos gobernantes. Y el juicio de García Luna, del que casi no se habla, pero bueno, a ver cuándo sabemos qué opina el PAN de eso. Buenas tardes, Bernardo Uribe, de Grupo Reforma. La jefa de gobierno dijo que sí han reportes de estos volantes en otras alcaldías. Sin embargo, el Contralor dijo que él no tienen, o ellos desde la Secretaría de Contraloría, no tienen de reportes de paquetes similares. Preguntarles a los diputados, a los representantes de las diferentes alcaldías, específicamente en qué alcaldías han tenido reporte de estos mismos volantes. A ver, los hemos identificado en Iztapalapa, en Tláhuac, Benito Juárez. O sea que los reparten, ¿no? En los edificios. Azcapotzalco, y podemos difundir fotos, ¿no? Todos les vamos a pedir que lo que hemos venido recibiendo son las fotos de en qué colonias los hemos venido identificando. Desde hace varias semanas. En Metro Eugenia la semana pasada, desde diciembre. Yo le recomendaría a Taboada, a Lía Limón, que rápido lo saquen de sus oficinas, porque no va a ser que les caiga la Contraloría. Por eso estaban tan urgidos en respaldar estas acciones delictivas en la Cuauhtémoc. Allá. Alberto Valiente del Heraldo. Preguntaba al diputado Temístocles si nos puede aclarar las denuncias que van a interponer entonces o las acciones. No, bueno, yo aclaré que nosotros vamos a darle seguimiento al proceso que tanto la Contraloría como la Fiscalía inicien. Al final, el día de ayer, estuvieron presentes el Contralor General y el Fiscal. Entonces, ya las autoridades conocen el proceso del que estamos hablando. No hace falta una denuncia porque las autoridades competentes ya cuentan con las pruebas. ¿Alguien más? Acá. Buenas tardes a toda la fuerza de Morena aquí en la ciudad, Omar Montalvo de Diario Basta, y bueno, precisamente nosotros hemos seguido todas estas anomalías que se han ocurrido en la Benito Juárez, en Álvaro Obregón, en la Cuauhtémoc, y justo algo que nos salta mucho la curiosidad es que de dónde surgieron todos estos recursos para esta propaganda negra. Actividades en estas áreas de gobierno, de las alcaldías, también se han dado en Benito Juárez y en Álvaro Obregón. Mi pregunta es si entonces ustedes no descartan que de ahí podrían surgir los recursos para esta propaganda negra. Pues ya es algo que la autoridad tiene que lindar. Seguramente pues no va a ser fácil, pero hay preocupación por recursos públicos. Pues, ¿no serán servidores públicos? Eso lo tiene que determinar la autoridad. Y el artículo 54, será responsable de desvío de recursos públicos la persona servidora pública que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvíos de recursos públicos, otra vez, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición de las normas aplicables. Alguien dio un ilegal, ahí vamos a ver las evidencias. Por eso se molestó tanto que llegara Contralora Interna, Contralor General, Fiscal, pues obviamente no le iban a avisar. ¿Cuándo presentarán esta denuncia de violencia de género? No, pero insisto, creo que las evidencias son suficientes y no creo que se requiera que se presente una denuncia más. Muchas gracias.
Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.